Listo. Ya está. Muy bien, quisiera que por favor me confirmen si logran ver mi pantalla, mis diapositivas, ¿sí? ¿Se logran ver ahí? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, empezamos. Entonces, ya esta es creo que es la última de sus clases teóricas. Ya han visto la mayor parte de patologías en otras áreas del sistema nervioso central. También han hablado un poco sobre las estructuras del sistema nervioso periférico. Han tenido una clase de neuropatías que abarca también un grupo de las enfermedades neuromusculares. Nosotros vamos a abarcar todo lo que corresponde a enfermedades neuromusculares en relación a miopatías, es decir, alteración del músculo, que forma parte de la unión de la unidad motora, y las miopatías, ¿sí? Las miopatías, y la unión neuromuscular, ¿no? Las alteraciones de la unión neuromuscular. De estas enfermedades neuromusculares, de acuerdo a la etiología y de acuerdo a la localización de la lesión, vamos a tener alguna clasificación general. Por ejemplo, las enfermedades neuromusculares de la unión neuromuscular las podemos clasificar entre postsinápticas y presinápticas. Dentro de las postsinápticas, la más importante, la miastenia gravis y tal vez la más frecuente, y otros desórdenes congénitos o tóxicos que puedan dar sintomatología similar. Luego tenemos a las enfermedades presinápticas, es decir, de la unión de la placa presináptica, donde tenemos principalmente al síndrome miasteniforme de Lamberito, al botulismo, que son un poco más frecuentes, y más raras, pues las tóxicas y congénitas. Dentro de las miopatías, en general las miopatías son cuadros bastante raros, si hablamos de las hereditarias o congénitas, siendo las más frecuentes las adquiridas, ¿no? De repente asociado a alguna enfermedad sistémica, alguna enfermedad endocrinológica o algún cuadro infeccioso. Entonces, nuestra clasificación general. Vamos a hablar de las patologías de la unión neuromuscular y para ello vamos a recordar un poquito la estructura. Recordemos que la unión neuromuscular consta de 3 segmentos. El primer segmento es la placa presináptica, que está conformada por la parte terminal del axón, ¿sí? Luego tenemos el espacio sináptico, que es donde van a viajar los neurotransmisores y van a haber algunas enzimas que los degradan, y la placa postsináptica. En este caso, hablando de la unión neuromuscular, la placa postsináptica corresponde pues al músculo esquelético, ¿sí? Entonces, recordemos también un poco del funcionamiento. ¿Cómo es el funcionamiento del estímulo en estos casos? Recordemos que cuando se da un estímulo, es producido desde desde la neurona, en la cabeza de la neurona, luego continúa por el axón a través de potenciales de acción, los cuales van a llegar por algunos nervios mielinizados mucho más rápido, ¿no? En este caso, como vemos, saltatorias y que es bastante rápido. ¿Qué es lo que hace la llegada de este potencial eléctrico? Va a producir, en primer lugar, cambio conformacional de los canales de calcio presinápticos, los cuales van a abrirse y van a permitir la llegada de calcio extracelular hacia el interior. Esta llegada de calcio al interior de la célula lo que va a provocar es la movilización de vesículas que contienen un neurotransmisor que se llama la acetilcolina, que ya está ahí almacenada, ¿no? Solamente va a haber la movilización y la apertura de estos hacia el espacio sináptico. La salida de estos hacia el espacio sináptico hacen que conecten en la placa postsináptica en sus receptores
específicos. En el caso de la acetilcolina, los receptores nicotínicos de acetilcolina, ¿no? Los receptores de acetilcolina. Una vez llegados a estos receptores, también producen un cambio conformacional en los canales correspondientes, los cuales van a promover el movimiento muscular voluntario. Para terminar este estilo o esta actividad, existen una forma muy importante para la acetilcolina. Existe una enzima que se llama la acetilcolinesterasa, la cual se va a encargar de degradar la acetilcolina que queda en el espacio sináptico y por lo tanto termina la respuesta y termina la contracción. Eso es lo que ocurre de forma fisiológica. Entonces, como ya les había mencionado, van a haber patologías que van a afectar estructuras presinápticas, específicamente los canales de calcio, y van a haber patologías que van a afectar las estructuras postsinápticas, ¿no? En este caso, componentes de los receptores para la acetilcolina, como otros grupos proteicos de la membrana postsináptica. Muy bien. Entonces, hablando ya específicamente de uno de ellos, tenemos a la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que constituye el mayor grupo de trastornos neuromusculares postsinápticos, es decir, este es el más frecuente y el más importante. Se caracteriza por la alteración motora, finalmente, que va a dar típicamente una debilidad mayor posterior al ejercicio y mejoría después del reposo. Es decir, la principal característica de la miastenia gravis es una debilidad que va a producir, que se va a llamar o que va a ser con características de fatigabilidad, ¿no? Es decir, empeora con el ejercicio y mejora con el reposo. Muy bien. Esta constituye una enfermedad de la unión neuromuscular postsináptico. Muy bien. ¿Y cuáles son las causas? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se producen? Son muchísimos. La miastenia gravis es una clásica enfermedad autoinmune asociada a la producción de autoanticuerpos. No se conoce específicamente el mecanismo por el que en el timo la generación de linfocitos reactivos produce de forma anormal estos anticuerpos, pero de todas maneras tiene que ver mucho el mecanismo de funcionamiento del timo. Estos autoanticuerpos van a actuar de diferentes formas en la placa postsináptica. La primera es unirse a los receptores de acetilcolina y activar el complemento. Al activar el complemento va a haber destrucción directa de estos receptores. Y ese es un mecanismo. También va a existir la unión de los autoanticuerpos a los receptores de acetilcolina que va a estimular la internalización y eliminación de estos fragmentos de los receptores con mucha mayor rapidez. Por lo tanto, van a haber mucho menos cantidad de receptores en la placa postsináptica. Ese es otro mecanismo. Es decir, hay una modulación antigénica que aumenta la internalización y degradación. El tercer mecanismo es el bloqueo directo del sitio de unión de la acetilcolina al receptor, ¿no? Recordemos que cada neurotransmisor tiene un lugar específico en el receptor donde se unen para generar la acción. Entonces, el tercer mecanismo incluye la unión a esta zona, ¿no? Lo cual va a impedir de que aún estando la acetilcolina y aún estando el receptor, este se una al sitio de unión y por lo tanto tampoco va a generar pues la contracción. Y el cuarto mecanismo es uno del que se está hablando ya en los últimos años, que tiene que ver no solamente con los receptores de acetilcolina, sino con un grupo de proteínas asociados al complejo de receptores. Estas proteínas, que tienen diferentes funciones, permiten o facilitan que se dé el movimiento
muscular esquelético actuando o por activación de la acetilcolina. Por lo tanto, hay autoanticuerpos que no lesionan el receptor el receptor de la acetilcolina, pero sí van a tener como blanco a este tipo de proteínas que pertenecen al complejo y que también van a dar síntomas principales por alteración del funcionamiento de los receptores de acetilcolina. Esos son los 4 mecanismos por los que se va a generar un cuadro de miastenia gravis. Obviamente, la afectación de los receptores contra acetilcolina y la afectación contra otras proteínas van a tener algunas diferencias clínicas también. Esto es muy importante. ¿Qué más tenemos que saber de la miastenia? La miastenia, como dijimos, es una enfermedad autoinmune que cada vez se está descubriendo más o se está diagnosticando mucho más, ¿no? Tiene una incidencia con un patrón bimodal, se llama, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en el grupo entre los 20 y los 30 años es mucho mayor en el sexo femenino, ese es el primer pico, y el segundo pico es en mayores de 50, donde va a predominar el sexo masculino, ¿sí? Entonces tiene un pico de distribución bimodal. En los pacientes en general menores de 50 años predominan la frecuencia de presentación en el sexo femenino y en mayores de 50 años predomina la presentación en los varones, ¿sí? Eso es mucho más frecuente. En general, por el tipo de problema, tratándose de un problema autoinmune, es mucho más frecuente que se presente antes de los 50 años, es decir, el grupo de los 20 a los 30 o menores de 50 sigue siendo el grupo más importante en general. Muy bien, y les había hablado de la presentación o autoanticuerpos específicos relacionados a los cuadros de miastenia gravis. Entonces, para ello se han catalogado algunos, pues, ¿no? Por ejemplo, en subgrupos de pacientes con miastenia, por ejemplo, los que tienen un inicio temprano, es decir, los menores de 50, la mayor parte va a estar relacionado a anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. De los pacientes con un inicio tardío o mayores de 50, también van a tener un gran predominio por el receptor con autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina. En ambos grupos es muy importante, ¿sí? O sea, no hay un predominio de la edad. En cambio, los pacientes que pueden presentar alguna patología relacionada al timo y miastenia gravis no van a tener ningún predominio de edad. Puede presentarse en cualquier rango etario. Hablando ya de otro tipo de autoanticuerpos, vamos a tener los anticuerpos anti-MuSC, se llaman, ¿sí? Antiquinasa músculo específica, que se encuentran más o menos en el 40% de los pacientes que que son autoanticuerpo antirreceptor de acetilcolina negativo. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de los pacientes con miastenia gravis van a tener autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina. De los que son negativos, el 40% van a pertenecer al grupo de los autoanticuerpos antiquinasa músculo específica. Y de los que son negativos incluso para esto, un porcentaje adicional son los que pertenecen a los anticuerpos anti-LRP4, ¿no? Que son las 3 proteínas más importantes, los receptores de acetilcolina, la quinasa músculo específica y la proteína LRP4. Los demás pueden pertenecer a otro tipo de proteínas, pero son mucho más raras, ¿no? Este es el complejo asociado a receptores de acetilcolina, donde están pues las proteínas MuSC y los LRP4, ¿no? Recuerden que estas 3 son las principales proteínas relacionadas como blancos de los autoanticuerpos. De los más frecuentes son contra el receptor de acetilcolina, luego siguen los anti-MuSC y el grupo más pequeño, los anti-LRP4. Muy bien.
Adicionalmente, como todas las enfermedades autoinmunes, siempre van a estar relacionados a otras patologías similares, ¿sí? Entonces, si hay un paciente con una enfermedad autoinmune, tiene mayor riesgo de tener otra, de cualquier tipo, ¿no? Hay cosas mucho más frecuentes. En el caso de la miastenia gravis, de enfermedades autoinmunes, la que está con mayor frecuencia relacionado es la tiroiditis de Hashimoto, luego la enfermedad de Graves, la artritis reumatoide y el lupus eritematoso. Entonces, pacientes así pueden tener ambas patologías. ¿Qué es más frecuente incluso que las enfermedades autoinmunes? Las patologías de timo. En pacientes con miastenia gravis vamos a encontrar con mucha frecuencia hiperplasia tímica o un timoma, ¿no? Que es un poco más raro, pero en la gran mayoría hay hiperplasia tímica. Y esta es la patología asociada a miastenia gravis más frecuente, ¿no? Que se va a encontrar. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Miocarditis, ¿sí? Autoinmune generalmente. Otras patologías neurológicas, como la neuromielitis óptica y la esclerosis lateral amiotrófica, también pueden coexistir en pacientes con miastenia gravis. Es muy raro, pero sí se han visto algunos casos. Y pueden haber comorbilidades en relación a las consecuencias del tratamiento crónico por el tipo de tratamiento que reciben los pacientes, ¿no? Que como es una enfermedad autoinmune, va a recibir pues inmunosupresores. Producto de ello van a haber algunas complicaciones o síndromes asociados, ¿no? De forma frecuente. ¿Cuál es la característica principal de la miastenia en relación al cuadro clínico? Como ya hemos visto, va a manifestarse básicamente alteración en la función motora, pero esa tiene unas características muy particulares. La miastenia gravis no se conoce por qué afecta a ciertos grupos musculares más que otros, ¿sí? Es más, el inicio del cuadro suele ser muy lento y larvado y manifestarse solamente con problemas de los músculos extrínsecos, produciendo, por ejemplo, tosis palpebral, como la que vemos aquí, ¿sí? O una oftalmoparesia asimétrica, como la que vemos en esta otra paciente, ¿sí? Los músculos extraoculares, manifestándose como tosis palpebral y oftalmoparesia asimétrica, son el cuadro de presentación clásico en la miastenia gravis, ¿sí? Y pueden pasar muchos años y solo manifestarse con estos síntomas, a lo cual le llamaremos miastenia ocular nada más. En un 50% de los casos, los pacientes van a empezar a tener compromiso de otros músculos del cuerpo, ¿sí? Y vamos a llamar a eso una miastenia gravis generalizada, presentando problemas a nivel de músculos vulvares, manifestándose como disfagia, disartria, ¿sí? Y también compromiso de las extremidades, que siempre va a ser a predominio proximal y con reflejos osteotendinosos normales. Muy bien. En esta figura que es un breve resumen de lo que yo les he estado conversando, ¿no? En rosado vemos los músculos que con gran frecuencia se están afectando, 95%. Luego los músculos vulvares, ¿sí? Una sintomatología vulvar, extremidades, ¿sí? En la parte proximal, como está en azul. Luego músculos de la mano y finalmente piernas, ¿no? Muy rara vez es eso. Y sigue un patrón descendente. Generalmente es un cuadro bastante crónico, ¿no? O subagudo crónico cuando inicia y progresa. Aunque pueden darse casos de que esta progresión sea mucho más rápida por algún estímulo específico, ¿no? Muy bien. Seguimos por aquí. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico como en muchas patologías en medicina, el diagnóstico se basa en el cuadro clínico. El cuadro clínico caracterizado por el patrón de debilidad muscular con fluctuaciones o fatigabilidad al ejercicio y mejoría en el reposo, ausencia de problemas sensitivos, dolor o algunos otros síntomas sistémicos, ¿no? Esa es la clínica característica.
asociado pues a algunos exámenes paraclínicos específicos. Por ejemplo, va a ser la respuesta a algún supresor de la acetilcolinesterasa, por ejemplo, estudios neurofisiológicos y el dosaje de autoanticuerpos. Vamos a hablar un poquito más específicamente de lo que son estos test. Vamos a conversar sobre el test de Tensilon o el test de Hidrofonio, que es uno de los más antiguos de los que tenemos referencia, ¿no? Este test se coloca un poco de cloruro de hidrofonio o de Tensilon, que es la sustancia, a 0.1 por kilo en niños, o en adultos 10 miligramos y se pasa endovenoso lentamente en 3 minutos. ¿Qué es lo que esperamos al colocar? Tenemos este paciente con la tosis palpebral, con una parálisis incluso facial bilateral. ¿Qué es lo que esperamos? A los 30 a 60 segundos esperamos de que haya una mejoría, ¿no? Si es un test positivo. Y efectivamente en este paciente lo hay, ¿no? La tosis palpebral ha mejorado y la paresia facial bilateral también ha mejorado. Este efecto dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Se debe hacer en pacientes que están hospitalizados porque pueden haber algunas reacciones adversas como bradicardias o arritmias. Si es que el paciente tiene estos antecedentes, es necesario, es imposible realizarlo, no es una contraindicación absoluta. Cada test de los que les voy a comentar tienen una sensibilidad y especificidad de acuerdo al tipo de miastenia. Por ejemplo, en miastenia gravis generalizada tiene una sensibilidad que varía entre el 80 al 97%, con una especificidad del 80%, y en una miastenia gravis ocular es solamente de un 75%. ¿Bien? Quisiera que me permitan un segundito. Permítanme, por favor. Ya está, disculpen, se me había cruzado otra cosa. Ya, listo. Entonces nos quedamos en estos test para el diagnóstico de miastenia gravis. ¿Qué otro test tenemos? Tenemos el test de hielo. ¿En qué consiste? Se coloca un cubo de hielo protegido por un aparato, como el que vemos aquí, en pacientes que tienen pues sintomatología ocular, ¿no? Una tosis palpebral. Esto se debe aplicar más o menos entre 1 a 2 minutos y más tiempo si queremos obtener resultados diferentes, ¿no? Generalmente 2 minutos si queremos solo mejorar la palpebral y hasta 5 minutos si queremos mejorar la oftalmoparesia, ¿no?
La aplicación es positiva, o el test de hielo es positivo, cuando se mejora la ptosis palpebral y la oftalmoparesia, como le dije, dependiendo de la cantidad de tiempo que se aplica. Las ventajas es que es para nada invasivo, es totalmente seguro y no va a estar contraindicado en pacientes que tengan algún problema o cardiopatía, ¿no? Algún problema tipo arritmia o cardiopatía. Ahora, la desventaja de este test es que solamente nos sirve básicamente para la ptosis palpebral, muy rara vez mejora las oftalmoparesias, pues, ¿no? Y los resultados que se obtienen, esta mejoría es mucho más corta, ¿no? Es aproximadamente por unos 2 minutos a lo mucho, pues, ¿no? Sin embargo, su sensibilidad y su especificidad son bastante altos, ¿no? Este es otro test que se puede utilizar en cualquier lugar, ¿no? No se necesita ningún lugar especializado. El dosaje de autoanticuerpos, como ya les había mencionado, de todas las moléculas de las que hemos hablado, ¿no? El dosaje de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, presente en el 80% de los pacientes con miastenia gravis generalizada y en el 55% de los pacientes con miastenia ocular. Es decir, mientras más sintomatología tenga el paciente, va a ser mucho más fácil que nosotros encontremos alguno de estos autoanticuerpos. En relación al dosaje, los anticuerpos antiquinasa específica, vamos a encontrarlo entre el 40 y el 50% de los pacientes en los que el anterior son negativos, ¿no? Como habíamos comentado anteriormente. En algunos estudios de investigación solamente sí se encuentra la posibilidad de dosar los otros tipos de autoanticuerpos, ¿no? Por el momento no se encuentra eso de forma comercial. Muy bien. Dentro de los test neurofisiológicos tenemos el test de la estimulación repetitiva. ¿En qué consiste? Cuando hemos visto las clases de exámenes auxiliares, la electromiografía, sabemos que estimulamos algún específico obteniendo alguna respuesta motora, ¿no? en el monitor. Y esta respuesta tiene una morfología caracterizada pues, por una latencia, por una amplitud de acuerdo al estímulo y también una velocidad. En el caso de la estimulación repetitiva, lo que más cuenta es la amplitud que vamos a encontrar, porque es otro tipo de test neurofisiológicos. Entonces, igual vamos a estimular algún nervio específico, generalmente buscamos la localización más cercana a la mayor sintomatología. Por ejemplo, si el paciente tiene mayor sintomatología, por ejemplo, una disartria, tiene ptosis palpebral, una parálisis facial, estudiaremos haremos este tipo de test a nivel de nervio facial, por ejemplo, ¿no? Entonces, al estímulo vamos a encontrar una amplitud específica que sigue siendo la misma en las personas normales, ¿no? Ante el mismo estímulo va a haber una respuesta igual o muy parecida. En cambio, en pacientes con miastenia gravis, ante el estímulo, al mismo estímulo se va a conseguir una amplitud mucho menor progresivamente, ¿no? Y esto es lo que se llama un decremento, ¿sí? Un decremento, y es positivo cuando este decremento es mayor al 10%. ¿Sí? Cuando encontramos un decremento mayor al 10% en este estímulo, en esta estimulación repetitiva, nos hace el diagnóstico, nos confirma también, ¿no? El diagnóstico de miastenia gravis. Bien. ¿Qué otras cosas tenemos que analizar o dosar? Pues, ¿no? Por ejemplo, en casi todos los pacientes se debería hacer un estudio al menos de rayos X de tórax o de tomografía de tórax, porque como ya dijimos, la presencia de hiperplasia tímica o de un timoma es bastante alto, ¿no? De un 75%, que es una frecuencia bastante elevada. Permítame un segundito.
Listo, mil disculpas. Vamos a reiniciar. A ver. Muy bien. Además de las rayos X o tomografía, donde esperamos encontrar algún problema en el timo, que se va a reflejar como un engrosamiento en el mediastino anterior, como vemos en esta placa o aquí, ¿sí? Tenemos que buscar algunas otras en relación a patologías asociadas, por ejemplo, de dosar a anticuerpos antitiroideos, ANA, ANCA, si es que vemos que el paciente presenta alguna sintomatología característica en relación a esa patología. Entonces, también tomar en cuenta ello. Pero lo que no nos debe faltar es al menos una radiografía de tórax. Lo ideal es una tomografía de tórax, ¿no? En busca de algo de patología de timo. Muy bien. En relación al tratamiento, el tratamiento de los pacientes con miastenia tiene dos motivos principales. Uno, mejorar los síntomas y otro, disminuir la actividad de la enfermedad. ¿Sí? Para los síntomas tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Uno de los únicos que se tiene a nivel mundial es la piridostigmina, con diferentes nombres comerciales. La piridostigmina es un inhibidor, como les dije, de la acetilcolinesterasa, que como ya les comenté, es la enzima encargada pues de eliminar la acetilcolina que se encuentra en el espacio sináptico y así pues terminar con la contracción muscular. Sin embargo, al disminuir la actividad de esta acetilcolinesterasa, va a hacer que esa acetilcolina permanezca mucho más tiempo en el espacio sináptico y favorece así el movimiento, ¿no? O la permanencia del movimiento muscular voluntario. Entonces, la piridostigmina va a mejorar los síntomas más o menos entre los 30 minutos después de ingerir la pastilla, ¿sí? Esta se da bioral y el efecto pico es más o menos a las 2 horas, entre la hora y las 2 horas, ¿no? Y puede tener un efecto entre 4 a 6 horas dependiendo de la intensidad de los síntomas del paciente, ¿no? Hay pacientes que pueden ir muy bien con 3 tabletas al día, como que hay pacientes que van a requerir entre 9 y 12 tabletas al día, que es muchísimo, ¿no? Para mantenerse bien. Lo ideal es dar estos medicamentos justo antes de los alimentos para que les permita deglutir adecuadamente, que es una de las principales manifestaciones en los pacientes, ¿sí? Muy bien. Dentro de los inhibidores de la acetilcolinesterasa también hay otro que se llama la noestigmina, que se administra en vía parenteral en aquellos pacientes en los que por alguna circunstancia tienen alguna patología aguda y no pueden ingerir vía oral, ¿no? Bien. Y el tratamiento de inmunosupresor para controlar la enfermedad, ya no para los síntomas, sino para controlar la enfermedad, son inmunosupresores. El de primera línea, el tratamiento de primera línea son los corticoides, ¿sí? Están indicados de todas maneras para los pacientes en los que recibiendo la piridostigmina, que es un sintomático, no tienen una mejoría total o tienen síntomas que son discapacitantes, ¿no? O, por ejemplo, tengo pacientes que están con una debilidad cervical terrible y tienen que sostener el cuello con algún collarín, o que tienen una disfagia terrible, o cialorrea, ¿sí? Sobre todo estos síntomas vulvares suelen ser los más molestos para ellos, ¿no? Porque no les permiten comer, y eso sí, comer o beber algún líquido, ¿no? Muy bien. La prednisona se debe dar de más o menos a 1 miligramo por kilo al inicio, ¿sí? Entre 0,75 y 1 miligramo por kilo, máximo 80 miligramos al día. Ahora, hay que tener mucho cuidado al instaurar los corticoides a dosis muy altas, porque cuando instauramos esto de forma muy aguda o de dosis muy altas, puede haber como que cierto grado de debilidad dentro de los 4 primeros días que se dio esto, con posterior mejoría, ¿no? Y esta dosis que mejora a nuestro paciente debe mantenerse
entre 4 y 6 meses a veces para empezar a disminuirlo a una dosis mínima que sea efectiva para ellos. Hay pacientes que llegan a tener 5, hay algunos que llegan a tener 20, ¿no? Como que hay pacientes que no tienen una respuesta totalmente favorable o no mejoran mucho, quiere decir que no, el corticoide no es suficiente. En ellos se asocia generalmente otro tipo de inmunosupresor, como la zatropina, el ácido micofenólico, ciclosporina y otros. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen contraindicados los corticoides y debemos dar también este tipo de inmunosupresores. Por ejemplo, en pacientes muy jóvenes, ¿no? Donde los corticoides van a dar muchas complicaciones en relación a su crecimiento, ¿no? En los pacientes diabéticos, por ejemplo, que no están controlándose adecuadamente los niveles de glucosa al recibir corticoide, también, ¿no? Es una contraindicación relativa donde preferimos dar los ahorradores de corticoides. Obviamente, estos inmunosupresores también tienen sus efectos secundarios, sobre todo a nivel del recuento leucocitario y a nivel de las enzimas hepáticas, ¿no? Que siempre hay que ir midiendo durante el tratamiento, sobre todo con el ácido micofenólico y con la azatropina. ¿Ya? Muy bien. Y un tratamiento asociado también a pacientes con miastenia está descrita la timectomía, que es un tratamiento quirúrgico. Como ya les dije y les vuelvo a repetir, los pacientes con miastenia gravis tienen patología tímica muy frecuentemente, un 80%. Y no se sabe por qué hay una disfunción o una alteración en la función del timo que hace que se generen estos autoanticuerpos. No se conoce el mecanismo, sin embargo, sí hay muchos estudios en los que se ha visto que al realizar la timectomía, la sintomatología de los pacientes mejora muchísimo, requiriendo mínima cantidad de medicamentos en el futuro. Ahora, la timectomía solo está indicada en pacientes que tienen formas generalizadas de la miastenia gravis, ¿sí? Y que se encuentran entre la pubertad y los 55 años. En pacientes pediátricos, la realización de la timectomía no está clara por los riesgos y beneficios de realizarla, ya que el timo, además juega un rol muy importante en la función inmunitaria. Por eso retirarlo a edades muy tempranas es bastante riesgoso por las complicaciones que deben tener. Y en los pacientes adultos mayores no se ha visto o no hay muchos estudios que digan que sí es totalmente efectivo. El resultado clínico después de la timectomía tampoco es inmediato, es decir, no es que le hagan la timectomía en enero y en febrero ya va a estar bien y va a mejorar, no. La respuesta clínica a la timectomía demora entre 1 a 2 años, ¿sí? Imagínense. Pero de que los mejora. Si es que nosotros les realizamos la tomografía, confirmamos patología de timo, lo mejor es que vayan a timectomía desde el inicio, no hay que esperar. Ahora, en los pacientes en los que solamente tienen miastenia ocular, no se ha corroborado la mejoría que pueda haber en relación a la timectomía, ¿no? Todavía hay muchas dudas en relación a ello. Muy bien. Y este pequeño esquema que les traía aquí de una guía para el tratamiento, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Una vez que hemos diagnosticado adecuadamente o confirmado nuestro diagnóstico de miastenia gravis, iniciamos primero los inhibidores de la acetilcolinesterasa y, como ya les dije, ¿no? La timectomía temprana. Mucho más si tenemos alguna patología de timo, sobre todo el timuno, ¿no? Si hay un buen control, continuamos solamente con el tratamiento sintomático. Si no hay un buen control o los síntomas se tornan discapacitantes, utilizamos pues corticoides o azatropina como primera línea u otro dependiendo de las indicaciones o contraindicaciones. Si el efecto es adecuado, continuamos y con algún inmunosupresor. Sin embargo, si incluso no es adecuada la respuesta, podemos
ir variando por otros inmunosupresores, ¿no? Micofenolato, rituximab, metrotexato, ciclosporina, a veces ciclos de inmunoglobulina mensual, ¿no? También está indicado. Aún así, si el efecto no es suficiente para la realización de las actividades diarias del paciente, se puede pensar en combinar inmunosupresores o dar tratamientos que todavía están en prueba. Pensar, hay algunas miastenias que son refractarias a los tratamientos, así que se dan tratamientos experimentales, ¿no? Muy bien. Un caso especial en los pacientes con miastenia son las crisis miasténicas. Las crisis miasténicas hablan del grado más severo de compromiso muscular y de forma muy rápida, que puede llevar incluso a la falla respiratoria, ¿no? Causando necesidad pues, de que el paciente se encuentre en UCI con soporte ventilatorio. La progresión, las causas de ello pueden ser varias. Una de ellas es la misma progresión de la enfermedad. Es decir, puede ser pacientes con miastenia ocular que va progresando poco a poco compromiso muscular a una bulbaro y generalizada. También puede ser en relación a un tratamiento irregular, es decir, no está cumpliendo adecuadamente sus corticoides o su tratamiento inmunosupresor, o enfermedades infecciosas, que es una de las causas más frecuentes. Dentro de las causas infecciosas, como las que vemos todo comentado aquí, las infecciones urinarias son una patología bastante frecuentemente asociada que desemboca en crisis miasténicas. ¿Qué es lo que debemos hacer en nuestro paciente con una crisis miasténica? Es un paciente que está con una cuadriparesia, que tiene mucha dificultad respiratoria y tiene una insuficiencia ventilatoria en algunos casos, ¿no? Estos pacientes deben ser admitidos a UCI directamente. Si el paciente ya tiene un diagnóstico previo de miastenia gravis, debemos parar de darle los anticolinesterásicos, es decir, suspender la piridostigmina, pero continuar con los inmunosupresores. Si nuestro paciente está debutando con una crisis miasténica, que suele suceder en un 15 al 20% de los casos, sí hay que hacer los estudios de confirmación de miastenia gravis. ¿Qué más? En UCI pues se le dará el soporte de un paciente crítico, se le manejará alguna complicación sistémica o tal vez alguna infección que haya desencadenado la crisis. Si hay el compromiso vulvar es demasiado alto o tiene un patrón respiratorio inadecuado con retención de CO2, es decir, una insuficiencia ventilatoria, debería ir a ventilación mecánica, ¿sí? Y lo más importante es el tratamiento inmunoterapéutico inmediato, ¿no? En este caso, de las crisis miasténicas está indicado la terapia con inmunoglobulina o con plasmaféresis, ¿no? Asociado a corticoides de preferencia a dosis altas, ¿no? En este tipo de pacientes se prefiere, si hay una crisis miasténica bastante severa, iniciar con plasmaféresis y luego dar soporte con inmunoglobulina si no hay una respuesta adecuada, ¿no? Siempre se prefiere iniciar con plasmaféresis. Si la crisis miasténica no está llevando a nuestro paciente a UCI, por ejemplo, a requerir ventilación mecánica, podemos iniciar con inmunoglobulina, ¿no? Muy bien. Tenemos otro tipo de miastenias, que son las miastenias neonatales. La miastenia neonatal transitoria, como su nombre lo dice, es un cuadro transitorio asociado a neonatos con madres miasténicas, que suele darse más o menos entre un 12 y un 20% de las madres con miastenia gravis. Y esto se da por el paso transplacentario de anticuerpos contra receptores de acetilcolina, ¿no? Los cuales van a hacer que el pacientito, el neonato, presente pues desde que nace hipotonía, pues, ¿no? Es una de las causas de hipotonía en los pacientes, en los neonatos, ¿no? Deficiente alimentación, tosis, en algunos casos más severos, en los casos más
dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria, requiriendo también pues ir a ventilación, pues, ¿no? Soporte ventilatorio. El efecto de estos anticuerpos es transitorio y dura unas 2 a 3 semanas, que es el tiempo de vida media más o menos de los anticuerpos, ¿no? Y posteriormente el riesgo de que ellos sufran algún tipo o algún cuadro miasténico es prácticamente nulo, ¿no? Muy bien. Seguimos por acá. Listo. Tenemos otro grupo de pacientes con cuadros asociados a la unión neuromuscular postsináptica, como la miastenia congénita. ¿Sí? La miastenia congénita son un grupo de patologías que se dan por alteraciones genéticas que van a derivar en estructuras postsinápticas anormales, pues, ¿no? En este tipo de casos, el defecto más frecuente es el defecto del receptor contra la acetilcolina. La miastenia congénita también es una causa de hipotonía en los neonatos, sin embargo, no va a ser transitoria, ¿no? Sino va a ser permanente. Y la respuesta que tienen estos pacientes a los anticolinestrásicos es pues mucho menor, pues, ¿no? Siempre van a tener alguna mayor dificultad para realizar sus actividades, van a poder en la mayoría de los casos sí desplazarse, hacer algunas actividades, pero con una fatigabilidad bastante alta, ¿no? Es mucho más difícil para ellos. Aquí la timectomía ya no tiene nada que ver porque no es una patología autoinmune, sino un trastorno hereditario, ¿no? Muy bien. Tenemos otro síndrome que es el síndrome miasteniforme. La miastenia inducida por penicilamina, es decir, también hay cuadros miasteniformes o síndrome miasteniformes por medicamentos. Uno de ellos, que tal vez ha sido el más frecuentemente hallado, porque en general es bastante raro, es el relacionado a la penicilamina, la penicilamida. La penicilamida es un medicamento que se utiliza en otras patologías autoinmunes, como la artritis reumatoide, la enfermedad de Wilson, ¿sí? Y se ha visto de que probablemente la penicilamida haga que se realce la reacción inmunológica contra la placa neuromuscular o estimule la creación posible de autoanticuerpos, ¿no? Eso es lo que se piensa que puede hacer, ¿no? Y al suspenderla, debería retornar todo a la normalidad en nuestros pacientes, ¿no? Claro que eso puede tardar incluso hasta un año después de la suspensión. El diagnóstico de un síndrome miasteniforme, en este caso también, es a través de un cuadro de debilidad, con fatigabilidad, que se confirma también con la respuesta a los anticolinesterásicos, con las anormalidades en el estudio neurofisiológico del test de estimulación repetitiva, y también es posible hallar los autoanticuerpos, ¿no? Para sospechar de ello, pues tenemos que tener el antecedente al consumo de este medicamento, y se confirmará posteriormente cuando ya se haya retirado el medicamento y haya mejoría, pues, ¿no? Muy bien, eso es bastante raro. Otro síndrome miasteniforme es el síndrome de Lamberton. Este síndrome constituye un trastorno de la unión neuromuscular, pero presináptica, ¿no? Ahí en la unión neuromuscular les había mencionado un canal, el canal de calcio, que es básicamente la única estructura presináptica que tenemos, pues, ¿no? Que se afecta en este caso. En estos pacientes, la debilidad muscular también va a ser en extremidades y a predominio proximal, pero es resaltantemente mayor en miembros inferiores, ¿sí? Recuerden que en miastenia gravis es mucho más en miembros superiores, en cambio en Lamberton es mucho más en miembros inferiores la afectación. ¿Qué más? Puede afectar musculatura vulvar y tosis palpebral, pero eso no ocurre tan frecuentemente con miastenia, ¿no? Miastenia era como que el 95%, aquí es entre el 50 y el 70% y de forma más tardía, ¿no? Lo que es muy característico es lo que dice aquí, ¿no? Al contrario de la miastenia, hay gran mejoría con el ejercicio, ¿sí?
En este caso, el paciente tiene una cuadriparesia, ¿sí? Una debilidad para hacer sus actividades, pero a medida que fuerza el ejercicio, hace más movimientos, mejora la fuerza muscular. ¿Qué más es característico de estos casos? Los reflejos osteotendinosos están disminuidos o abolidos. Recordemos que en miastenia gravis no hay ese tipo de alteraciones, ¿no? Los reflejos osteotendinosos están normales, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Muy característicamente tenemos cuadros de disautonomía, y esto es bastante asaltante, ¿no? En este tipo de pacientes también es algo muy importante, las disautonomías. Va a referir boca seca, en varones es muy frecuente la impotencia, en mujeres visión borrosa, episodios de estreñimiento, episodios de diarreas o tenesmo, ¿no? Tenesmo vesical. Son muy frecuentes los cuadros de disautonomía en este grupo de pacientes. En este caso, hay también patología asociada, puede ser paraneoplásica, ¿sí? De los más importantes cánceres asociados, el carcinoma pulmonar de células pequeñas. Pueden ser otro tipo de cáncer, pero este es el más característico. Si es que hay la sospecha de este proceso, de todas maneras hay que hacer una radiografía de tórax, ¿no? Mínimo, una tomografía, ¿no? Para búsqueda de alguna tumoración. Pueden estar asociadas también otras enfermedades autoinmunes, sí, pero es un poco más raro que en la miastenia. También algo diferente en el síndrome de Lambert-Eaton es que es más frecuente, un poco más frecuente en varones que en mujeres. Y como ya les dije, en miastenia hay 2 picos bimodales, pero sigue siendo el grupo más frecuente el de las mujeres, ¿ya? En la electrofisiología también se hace el estudio de estimulación repetitiva, y lo que encontramos aquí es el incremento, ¿no? Al mismo estímulo repetitivo, la amplitud de la respuesta va a ir incrementando y mejorando, ¿no? Al contrario de lo que sucede en miastenia. Aquí un incremento de la amplitud mayor de 400% es indicativo de diagnóstico de síndrome de Lambert-Eaton, ¿no? Un paciente que tiene la clínica y el examen asociado, ¿no? El tratamiento, si es que se trata de un cuadro paraneoplásico, es la extirpación del tumor. En algunos casos, si llega a ser grave, también podría estar indicado la plasmaféresis o la terapia inmunosupresora, que son casos bastante raros, ¿no? Y como tratamiento sintomático está indicado la guanetidina y la 3,4-diaminopiridina, ¿no? Eso ayuda. También pudiéramos dar piridostigmina, pero con una menor respuesta. Muy bien. Seguimos por aquí. Listo. Otra patología de la placa neuromuscular presináptica, es el botulismo, que es un cuadro asociado a alguna infección. Recordemos que el botulismo se da por la toxina del Clostridium botulinum, ¿no? Este se puede encontrar en diferentes lugares, puede ser tierra, pues, ¿no? Tierra, algún contaminado, algún alimento contaminado, ¿sí? Dependiendo del grupo etario hay alguno más frecuente que otros. Por ejemplo, en niños menores de 2 años está contraindicado dar miel porque hay muchos cuadros de botulismo a esa edad, ¿no? El botulismo del lactante, por eso no se le debe dar miel de abeja, ¿no? ¿Qué más? En pacientes que se hacen alguna lesión o alguna herida contaminada, también puede dar este tipo de cuadros, ¿sí? ¿Y cómo se caracteriza esta debilidad? ¿Sí? Lo que va a predominar al inicio del botulismo es un cuadro gastrointestinal, una disfunción gastrointestinal bastante significativa.
¿sí? El paciente puede tener dolor abdominal, náuseas, vómitos, característicamente mucho antes del que se dé la debilidad. Posteriormente va a empezar una disfunción vulvar, como dice ahí, entre 12 y 48 horas después, ¿sí? Puede aparecer posteriormente diplopia, visión borrosa, no por compromiso muscular, sino por compromiso pupilar, ¿no? Aquí también va a haber muchas disautonomías. ¿Qué más? Va a haber un fallo parasimpático, sobre todo, que forma parte de las disautonomías. Va a haber también sequedad de boca, un hilo paralítico, puede haber estreñimiento, retención urinaria, midriasis, ¿sí? Y posteriormente queda la parálisis descendente, que es simétrica, ¿sí? Hay parálisis de todos los músculos voluntarios y se afectan primero los relacionados a los movimientos craneales y esto se extiende al resto del cuerpo, ¿no? Entonces va a resultar en una cuadriparesia flácida, descendente, ¿no? Y bastante simétrica, con disautonomías y síntomas gastrointestinales precedentes, ¿no? La muerte es bastante rápida si hay compromiso de los músculos respiratorios. El diagnóstico se confirma al hallar la toxina en el suero y el tratamiento lo más rápido que se pueda es con antitoxina. En las formas infantiles es bastante baja la respuesta, un cuadro mortal, ¿sí? Muy bien. No se olviden que ese también es un cuadro por afectación presináptica. Igual la toxina, que eso no les mencioné, pero sí está escrito, la toxina botulínica actúa también bloqueando la liberación de acetilcolina por afectación del canal de calcio, ¿no? Entonces eso tiene en común con el síndrome de Lambert-Eaton. Muy bien. Vamos a continuar con la parte de miopatías. En relación a miopatías, ya estamos hablando de otro grupo de enfermedades neuromusculares, ¿no? De ellas, aquí está la clasificación bastante general que les había comentado anteriormente. De todas ellas, las causas hereditarias son bastante raras. Ahí tenemos, por ejemplo, las distrofias musculares, las miopatías congénitas son muy raras, las miopatías metabólicas también. Las adquiridas son el grupo más importante y más frecuente de miopatías. Dentro de ellas, las inflamatorias siguen siendo un grupo bastante importante, ¿sí? Entonces vamos a empezar con las causas hereditarias o congénitas. De las principales tenemos las distrofias musculares, ¿no? Las distrofias musculares son alteraciones de una proteína específica, ¿no? La distrofina, por eso se le... De estas distrofinopatías tenemos dos que son las más importantes, las más frecuentes. Estas son las formas más frecuentes de distrofia muscular en general, la distrofia muscular de Duchenne y una variante con menor afectación de la distrofina que es la distrofia de Becker, ¿no? Es una variante de inicio tardío, entre comillas más benigna, ¿sí? Esta suele darse más o menos en población pediátrica o dentro de la jóvenes, ¿no? Pediátricos o jóvenes. ¿Qué más tenemos? A la distrofia miotónica de Steiner, que es la forma de distrofia más frecuente en los adultos, ¿no? Y lo característico ahí es la miotonía. Esta afecta tanto a varones como mujeres. En cambio, las distrofias de Duchenne o de Becker afecta principalmente o se ven más afectados los varones, ¿no? Por el tipo de herencia. Y tenemos otro tipo de distrofias musculares que son más raras, también formas más larvadas que pueden darse en adultos jóvenes o en jóvenes, ¿no? Las distrofias facioscapulohumeral y las distrofias de cinturas, ¿sí? Entonces, estas nos hablan específicamente de los músculos, las más frecuentes, un poquito más la vamos a ampliar. La distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker. Estas distrofias, como ya les había comentado, son un tipo de distrofias asociadas a la disfunción de la distrofina, la cual se produce por una alteración ligada al cromosoma X, ¿no?
Por lo tanto, van a haber mujeres que son portadoras y todos los hombres pues van a verse afectados. Si hablamos de una afectación total de la distrofina, ¿sí? Con compromiso total, ¿sí? De todo ello, hablamos de la distrofia de Duchenne, y si hablamos de un compromiso parcial, es decir, cuando hay todavía algo de distrofina funcionante, hablamos de la distrofia de Becker, ¿sí? El cuadro clínico es similar en ambos, sino que uno va a ser más temprano que el otro. Por ejemplo, va a haber una debilidad progresiva que afecta primero miembros inferiores, luego miembros superiores, y llevando a la invalidez en más o menos unos 6 años siguientes, pues, ¿no? Muy rápidamente. Por ejemplo, en la distrofia de Duchenne empieza la debilidad, el niño nace bien, se desarrolla bien, camina, corre a la edad determinada, y más o menos a los 3, entre los 3 y los 5 años se inicia con esta debilidad, ¿no? Y más o menos en unos 6 años, es decir, cuando ya cumple 12, lo incapacita, ¿no? Requiriendo usar silla de ruedas, ¿no? Para movilizarse. En cambio, en la distrofia de Becker, esta debilidad va a empezar a partir de los 5 años, o entre los 5 y los 16 años, y puede llevar a mayor compromiso, más o menos entre los 16 años a más, pues, ¿no? Entonces pueden llegar un poco más incluso. Igual siguen siendo pacientes bastante jóvenes, pues, ¿no? También es frecuente que haya una miocardiopatía dilatada en estos pacientes, aunque no suele ser la causa de muerte en ellos. ¿Qué más? Esta miocardiopatía también puede presentarse en las mujeres portadoras, así que hay que tener en cuenta ello. ¿Qué más? Sobre todo en los pacientes con distrofia de Duchenne puede haber un coeficiente intelectual bajo, lo que no sucede en los pacientes con distrofia de Becker, ¿ya? ¿Qué más podemos decir por aquí? Que la mortalidad básicamente se debe a las complicaciones infecciosas por la postración en la que llega a estar pues el paciente, ¿no? Generalmente los pacientes con distrofia de Duchenne suelen fallecer a edad de los 20 años, por ejemplo, ¿no? En cambio, los pacientes con distrofia de Becker puede ser entre los 30 y los 40 años, ¿no? Más o menos. Bien, seguimos por aquí. Clínicamente es bastante característica la clínica de las distrofias, pues, ¿no? Van a presentar al inicio, como les decía, debilidad mayor en los miembros inferiores, ¿sí? En la parte crural, ¿sí? ¿Sí? También, igual que en todos los compromisos, en todo el compromiso muscular o de unión neuromuscular, se van a dar cuenta que siempre predomina la debilidad proximal, igual en estos pacientes con distrofia muscular. Y característicamente los niños empiezan a hacer esta maniobra que se llama la maniobra de Cowers para poder levantarse del piso, ¿no? Ustedes los van a evaluar, los dejan en el piso y le piden que se levanten. Característicamente van a hacer todos estos pasos, primero soportándose todo el peso sobre las piernas y luego irguiendo el tórax, ¿no? Cuando están erguidos van a tener esta postura anormal, ¿no? Con una hiperlordosis lumbar, ¿sí? Con aparente incremento del volumen abdominal. Le digo aparente porque es por la postura. Suelen tirar los hombros hacia atrás y tener escápula alada, como la que tienen aquí. Va a haber hipotrofia o atrofia, sobre todo crural, y una pseudo hipertrofia de pantorrillas. Eso es sumamente característico de estos pacientes. ¿Sí? Y les digo pseudohipertrofia porque parece que están muy gruesos los músculos, pero lo cierto es que hay depósito de grasa y tejido conectivo y no músculo funcionante, ¿no? Con unas complicaciones ya cuando va avanzando el cuadro es que se genere la escoliosis, ¿no? Y una manera de ayudar a que se preserve un poco la funcionalidad es la cirugía, ¿no? Muy bien. El diagnóstico depende de muchas exámenes paraclínicos asociados pues, a nuestro cuadro clínico característico, ¿no?
Uno de los exámenes, y como ya ustedes lo habrán notado, en todas las enfermedades neuromusculares, los estudios neurofisiológicos en sus diferentes tipos nos apoyan muchísimo. En este caso es la electromiografía, pues, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar al colocar una agujita en los músculos que están pues afectados? Esto es lo normal, la respuesta normal de los músculos, y aquí pues una respuesta mínima, ¿sí? Mínima, y en brotes, pues, ¿no? Son patrones miopáticos, se llaman, pues, ¿no? Pequeños, ¿sí? Una amplitud pequeña y polifásica, ¿no? Así se llama. ¿Qué más? Lo que es determinante para dar el diagnóstico, obviamente, es la biopsia muscular, donde con hematoxilina y auxina, por ejemplo, vamos a encontrar infiltrados inflamatorios, hipotrofia de las fibras musculares y gran cantidad de tejido graso, ¿no? Graso, tejido conectivo, que está supliendo el espacio, pues, del tejido muscular. Y en un corte especial vamos a encontrar, por ejemplo, en los pacientes con distrofia de Becker, todavía la presencia de algo de distrofina, que se pinta especialmente con este colorante. En cambio, en los pacientes con distrofia de Duchenne, nada de nada, ¿no? Ya no se define la estructura. La resonancia magnética también puede ser útil, sobre todo para ubicar el músculo que está más afectado y tal vez decirnos dónde debemos biopsiar. ¿Sí? Las pruebas genéticas, obviamente, ¿no? Hay que hacer un estudio genético y consejo genético como parte del manejo de estos pacientes. Características con distrofias musculares, estas de Duchenne y de Becker, van a tener un CPK elevadísimo, ¿no? Entonces, en toda la patología muscular, el CPK total va a ser un examen muy importante, ¿no? El CPK total, por ejemplo, perdón, me pasé. El CPK total, por ejemplo, en los pacientes con distrofia de Duchenne, ¿sí? En el 100% de los pacientes se va a encontrar 10 veces más del valor normal. En los pacientes con distrofia de Becker lo vamos a encontrar hasta 5 veces lo normal, ¿sí? Y en pacientes que tienen distrofia de Duchenne más miocardiopatía, pues puede estar más elevado incluso, ¿no? En las pacientes, sobre todo mujeres, en las que son portadoras, puede haber cierto grado de elevación también del CPK, pero no llega a estos rangos, pues, ¿no? Se describen entre 2, máximo hasta a 5 veces el patrón, la elevación normal, ¿no? Como dice aquí. Muy bien. El tratamiento, no existe un tratamiento específico que mejore, ya que es una enfermedad pues hereditaria. Se ha descrito que la prednisona sobre la distrofia muscular de Duchenne puede tener algún efecto conservador, pero en la distrofia de Becker no. Y hay varios estudios sobre terapia de sustitución, pues, ¿no? De esta proteína, que todavía no es totalmente definitiva. Muy bien, seguimos por aquí. La distrofia miotónica de Steiner, ya les comentaba, es la distrofia más frecuente en los adultos. Es muy, muy frecuente porque su tipo de herencia es autosómico dominante, ¿no? Ahí sí o sí, los varones y las mujeres se van a afectar. Así que por eso es mucho más frecuente de ver incluso en la clínica. El gen anómalo aquí es el cromosoma 19 y se caracteriza por la expansión de estos trinucleótidos, ¿no? CTG en el cromosoma 19. Casi todos los que tienen estas expansiones, pues tienen un fenómeno que se llama de anticipación genética. ¿Qué quiere decir? Si al papá le empezó los síntomas o se le marcó mucho más el cuadro clínico a los 50, probablemente en sus hijos sea más en edad mucho menor, ¿no? Eso es el fenómeno de anticipación genética. Frecuente en este. Clínicamente se caracterizan por debilidad muscular facial, sobre todo, ¿no? Flexora del cuello y sobre todo en las manos empieza, ¿no? En la musculatura de las manos.
Es muy frecuente que tengan una facies muy característica porque en ellos hay una hipotrofia de los músculos temporales, de los músculos maceteros, ¿sí? Entonces llegan a adquirir esta fascia, pues, ¿no? También es muy frecuente la calvicie en la parte anterior, ¿sí? Y va a haber también ginecomastia en estos pacientes. Mientras va avanzando el cuadro, pues se va a notar mucho más la atrofia muscular, va a haber trastornos de la marcha, trastornos de la postura, va a haber disfagia, va a haber disartria y trastornos de la marcha. Lo que es muy característico desde el inicio del cuadro es el fenómeno miotónico. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros percutimos una zona específica en la manito, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la eminencia tenar, ¿y qué es lo que va a suceder? Se va a dar una contracción sostenida y automática del primer dedo, ¿no? Eso es un fenómeno miotónico, que en general suele ser el síntoma por los que ellos acuden a tratarse, porque todo lo demás es tan lento, es tan lento, que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Ni los familiares ni ellos mismos piensan que su fascia es normal, ¿no? Su estructura normal. El diagnóstico es clínico y se apoya por un estudio de electromiografía. Al colocar la aguja de electromiografía vamos a ver las descargas miotónicas, que suenan como si fuera un barco a vapor, ¿no? Ese es el sonido permanente y persistente, ¿no? El tratamiento de la enfermedad no es posible, no existe. Existe tratamiento para mejorar el fenómeno miotónico, que es con fenitoína o con carbamazepina, que es lo que tenemos en nuestro medio, y tenemos que monitorizar a estos pacientes porque pueden tener complicaciones cardíacas, también pueden tener cataratas, así que hay que hacerlos ver por el oftalmólogo, y también pueden tener problemas como la miastenia gravis, ¿no? Eso es muy importante. Perdón, la diabetes mellitus, lapsus, diabetes mellitus. Así que hay que hacer controles también por endocrino. Muy bien, seguimos. Ya hablando de las miopatías adquiridas, que son, como ya les dije, las más frecuentes, ¿sí? Hablamos sobre las miopatías inflamatorias. Como ya les había dicho, son el grupo de miopatías adquiridas más importante. De ellas tenemos a todas estas, ¿sí? La dermatomiositis, la polimiositis, el síndrome de antisintetasa, la miositis por cuerpos de inclusión. De todas estas, las más frecuentes son las dos primeras, ¿no? Las dermatomiositis y la polimiositis, ¿sí? Estas pueden asociarse o no a patología autoinmune sistémica, así que, o patología también paraneoplásica, así que es muy importante ver o de buscar algunos otros antecedentes, ¿no? Que puedan ayudarnos al diagnóstico, así como exámenes paraclínicos según corresponda, ¿no? Entonces, en este tipo de miopatías también va a haber una debilidad del músculo esquelético, no se olviden, proximal, pues, ¿no? Proximal. Entonces, no se lo estoy repitiendo, ¿no? En este tipo de enfermedades neuromusculares, lo más frecuente es la afectación proximal. Hay, obviamente, como medicina, sus excepciones, pero la mayor afectación siempre va a ser proximal, ¿no? ¿Qué más nos permite diferenciar a estos cuadros inflamatorios? Que se va a agregar dolor, ¿sí? En este tipo de cuadros de miositis o miopatías inflamatorias va a haber dolor. El mismo paciente lo va a referir, dolor en los músculos afectados, que nosotros al palparlo le vamos a generar mucho más, ¿no? Entonces, muy característicamente, aparte de la debilidad proximal, va a haber dolor en las zonas afectadas. En los pacientes con dermatomiositis y polimiositis, como ya les dije, también puede haber afectación sistémica, puede haber algún patrón pulmonar intersticial inflamatorio inespecífico, puede haber también un problema cardíaco diferente, variable, ¿sí? Y además, una diferencia entre la dermatomiositis y la polimiositis es que la dermatomiositis va a haber alguna patología dermatológica asociada, ¿no? También. Aquí hay algunas diferencias entre los grupos más frecuentes, que son la dermatomiositis, la polimiositis y la miositis por cuerpos de inclusión, ¿no? Generalmente
dermatomiositis afecta a población un poco más joven, ¿sí? Adultos jóvenes o niños, la polimiositis a niños y la miositis por cuerpos de inclusión en hombres, es en pacientes varones mayores de 50 años. Es bastante frecuente de ver en esa población. La debilidad entonces proximal, excepto en la de cuerpos de inclusión, que puede ser próximo distal, pero siempre más proximal. Generalmente es asimétrica en todos los cuadros. Las lesiones cutáneas, que son características de la dermatomiositis, que son las pápulas de Gottron y el eritema en heliotropo, que ahorita les muestro, son exclusivas de la dermatomiositis, ¿no? Exclusivas. Asociadas a cuadros paraneoplásicos o cáncer, sobre todo las dermatomiositis, ¿no? Hasta un 15%. La respuesta a corticoides de estos dos es bastante buena. La de la miositis por cuerpos de inclusión es mínima, ¿no? Historia familiar, ninguna aquí, y aquí sí puede haber cierta historia familiar, ¿no? Hay un factor de riesgo por ahí. El depósito vascular, cuando hacemos pues las biopsias, va a ser predominantemente de tipo CD4, linfocitos B y complemento. En cambio, el depósito aquí va a ser endomicial, pues, no solo vascular. Y en la miositis de cuerpos de inclusión, característicamente vamos a encontrar pues, cuerpos de inclusión y vacuolas. Bueno, esta es la principal característica. Esto es el eritema en heliotropo, que se encuentra en la región facial, rodeando los párpados, la región malar, generalmente bilateralmente, ¿no? Y estos son las pápulas de Gottron, ¿no? Que se encuentran generalmente en manos, a nivel de las articulaciones. Hay alteraciones, aparte de las pulmonares, de las cardíacas, como las calcinosis, que pueden encontrarse sobre todo a nivel de la rodilla, ¿no? Por depósitos de bifosfonato, sobre todo en las dermatomiositis y la polimiositis. Muy bien. El diagnóstico en estos pacientes va a ser igual por el cuadro clínico característico, con una cuadriparesia, con dolor, ¿sí? Una cuadriparesia que puede llegar a invalidar al paciente, pero asociada a dolor. En estos casos también las enzimas que nos dan evidencia de lesión muscular nos van a servir mucho, como todas estas, sobre todo pues CPK, ¿no? CPK. En algunos casos, sobre todo hablando de dermatomiositis y de polimiositis, va a haber presencia de los anticuerpos antinucleares, ¿no? Hasta en un 70%, sin embargo, eso no es característico de que haya un lúpulo agregado, ¿no? Simplemente va a estar presente en estos pacientes. En la electromiografía, igual, ya les dije, en todas las enfermedades neuromusculares, la electromiografía es uno de los exámenes principales. En la electromiografía va a haber actividad espontánea, ¿sí? Presente, es decir, y esto es una de las características más importantes que diferencia sobre las otras patologías musculares. Va a haber actividad espontánea, ¿sí? Como ondas positivas y de inervación en las miopatías inflamatorias, que no va a haber en otras o va a ser mucho más raro, ¿no? Nos orienta bastante. Y en la actividad voluntaria va a haber un patrón miopático muy parecido al que había en las distrofias, ¿no? Con una amplitud muy pequeña y en grupos, ¿no? En grupos polifásicos, es decir, de polifases, pero miopáticos, ¿no? La resonancia en estos también nos va a ayudar, nos permite, como les dije anteriormente, igual en este caso, elegir la zona de la biopsia, ¿no? En esta, por ejemplo, resonancia de cuádriceps, se está realzando la zona más afectada, ¿no? Y ahí es donde nos va a ayudar más la biopsia a encontrar alguna patología, ¿no? Porque nos ayuda a detectar la inflamación. En la biopsia muscular, que es la que confirma el diagnóstico, por ejemplo, va a haber infiltrados inflamatorios, ¿no? En este caso es en el caso de una polimiositis, ¿no? Una polimiositis. Muy bien. Miopatías metabólicas, solo para mencionarlas, las miopatías metabólicas también están en relación a trastornos genéticos en relación al metabolismo de varias sustancias, ¿no? Como trastornos en el metabolismo de glucógeno, de los ácidos grasos, y aquí entran también las miopatías mitocondriales, ¿no? Cada una
cada una, de acuerdo a sus características, nos van a dar alguna alteración o no, ¿no? Por ejemplo, en las miopatías metabólicas asociadas a deficiencia de glucógeno, es muy frecuente que se dé la rabdomiólisis, ¿no? La rabdomiólisis. Igual en las asociadas a defectos de los ácidos grasos, pero no en las mitocondriales, pues, ¿no? No en las mitocondriales. Ahora, estas molestias tipo contracturas, tipo intolerancia al ejercicio, pacientes con desórdenes asociados al metabolismo de glucógeno, se va a dar con ejercicios de alta intensidad, pues, ¿no? Es decir, muy, muy intensos, muy, por ejemplo, una carrera larga, ¿no? Una carrera que tengan que correr de 100 metros, ahí. En cambio, en los pacientes con alteración del metabolismo de los ácidos grasos, va a ser sobre todo a ejercicios de resistencia, ¿no? Cuando se van a manifestar estas molestias inespecíficas, ¿sí? Muy bien. Listo. Existen otras miopatías, solo para mencionarlos, ¿no? Relacionadas a tóxicos. Dentro de las miopatías asociadas a tóxicos, el alcohol es uno de los más importantes y más frecuentes. También hay miopatías asociadas a glucocorticoides. Recuerden a nuestra amiga la penicilamina, aparte de dar un cuadro miasteniforme, puede dar también miopatía, ¿no? Las estatinas también se las menciono aquí, porque es muy frecuente que las estatinas produzcan una toxicidad directa sobre los músculos y den cuadros de cuadriparesia, pues, ¿no? Con dolor muscular incluso. Entonces, el antecedente de consumo reciente de estatinas es muy importante de preguntar en estos pacientes, ¿no? Entre otros, ¿no? Yo le menciono los más importantes. También enfermedades infecciosas tipo triquinosis y VIH, ¿no? Que pueden dar también miopatías, no se olviden. Y de los trastornos hormonales, los que están relacionados con mayor frecuencia a miopatías son el hipo y el hipertiroidismo, no se olviden. Bueno, este es un cuadro resumen que les va a servir para realizar un diagnóstico adecuado en los pacientes, pues, ¿no? Si tenemos debilidad muscular y elevación de CPK, vemos nuestro patrón muscular, por ejemplo, afectado. Si es a predominio en miembros inferiores y con reflejos presentes, encontramos de repente un patrón miopático, ¿sí? Pensamos en una miopatía de repente distiroidea, ¿no? Una miopatía endocrinológica. Si hay fatigabilidad con clínica oscilante que empeora el ejercicio, ¿sí? Confirmado con pruebas buscando receptores de acetilcolina, miastenia gravis, ¿no? Muy, muy importante este cuadrito resumen que les estoy dejando para que puedan tomar en cuenta los patrones y las características más importantes de los cuadros de las enfermedades neuromusculares, ¿no? Y poder llegar al diagnóstico. Muy bien. Estas 3 conclusiones muy importantes, ¿sí? Y bueno, eso es todo en relación a esta clase. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muy bien. Listo. Las clases ya han sido enviadas al tutor, ¿ya? Entonces, no vaya muy bien a su examen. Espero que hayan comprendido este breve resumen de todo lo que es patología neuromuscular. Nos vemos. Hasta luego.